Hola, buenos días hermanos, bienvenidos a un domingo más al resumen del Ben Siguené de esta semana. La clase de esta semana se llama Fortalecer a la Iglesia e incluye las secciones de la 23 a la 26. La semana pasada nos quedamos en que la Iglesia se había organizado. Pues bien, después de organizarse la Iglesia, los santos se enfrentaban a un nuevo desafío, y ese desafío era difundir el Evangelio y fortalecer a quienes ya se habían bautizado en la Iglesia. Y todo esto tenían que hacerlo mientras la persecución iba creciendo a medida también que crecía la Iglesia. A medida que más gente se bautizaba, más agobiaba a José el mandato que le había dado el Señor de extender el Evangelio por todo el mundo, porque él veía que esa obra para la que él había sido llamada era una obra inmensa, y a veces pues él se desbordaba, ¿no? y se preguntaba cómo dos jóvenes de 20 y pocos años, uno granjero y otro maestro de escuela, podían ser los que llevaran a cabo esa obra maravillosa de proclamar el Evangelio por todo el mundo. En abril de 1830, una serie, bueno, eso que acabo de hacer es un resumen del contexto que había cuando se dieron las revelaciones que vamos a ver esta semana en la clase, ¿vale? Para una introducción a las secciones. En abril de 1830, una serie de 5 revelaciones fueron dadas a José Smith porque estas 5 personas querían saber cuál era su posición en la Iglesia y qué es lo que el Señor esperaba que ellos hicieran para ayudar a José en esta tarea inmensa de predicar el Evangelio por todo el mundo y que la Iglesia creciera. Estas personas para las que se recibió la revelación fueron Oliverio Cowdery, Hyrum Smith, Samuel Smith, José Smith padre y Joseph Knight padre también. Las revelaciones se dieron para cada uno de ellos porque ellos querían saber en qué posición estaban ante el Señor y también qué es lo que el Señor esperaba de ellos. A Oliverio Cowdery fue al primero el que le habló el Señor, que fue en esta revelación. Y lo que le dijo le habló primero a él y le dijo que se cuidara de su orgullo para que no cayera en tentación. Y yo me preguntaba, ¿y por qué le dirá a Oliverio Cowdery que se cuide del orgullo? Porque el Señor no dice las cosas por decirlas, ¿no? Y es que precisamente el orgullo era el pecado de Oliverio Cowdery. Él era un hombre que al parecer no era muy humilde y fue ese orgullo el que le hizo durante un tiempo perder sus privilegios en la Iglesia porque fue excomulgado por causa del orgullo, no había sido un hombre humilde. Y hasta el punto fue orgulloso Oliverio que llegó a decir que si él se iba de la Iglesia, que esa Iglesia no podría prosperar, ¿no? Él se pensaba que era muy importante y lo era. Fue muy importante en la restauración y hizo un muy buen trabajo, pero él no era humilde, se aplicaba a sí mismo la gloria de todo eso que había hecho, ¿no? Y tenemos que ser humildes y reconocer que la mano del Señor está en nuestro camino y en las cosas que hacemos. Después de aconsejarle que se cuidara del orgullo, pues el Señor le dice también que tiene que dar a conocer su llamamiento al mundo. Recordaros que en la clase anterior vimos que el llamamiento de Oliverio Cowdery era el de predicador. Él fue el primer predicador de la Iglesia, ¿no? Y entonces a él le dice que tiene que decir al mundo y decir a la Iglesia cuál es su llamamiento y ponerlo en práctica, empezar a predicar. A los otros de las revelaciones, a Hyrum, Samuel y Joseph Smith, pues el Señor le manda a exhortar a los miembros y a fortalecer la Iglesia. Todos sabemos, Hyrum pues, es seguramente el más conocido de los hermanos de José Smith, pero Samuel Smith fue muy importante también en la restauración. Él fue misionero y tuvo mucho éxito en su misión, además de otros cargos que tuvo también en la Iglesia, ¿no? Y fue siempre muy obediente a lo que el Señor le pedía y a lo que su hermano le dijera que hiciera.
fueron piezas claves en la restauración ambos. Y también su padre, aunque su padre al principio no asistía a ninguna iglesia, porque hasta que no encontrara la verdadera no quería asistir a ninguna, sí ya habíamos visto en otras clases que era un hombre muy espiritual y enseguida reconoció que lo que su hijo enseñaba era verdad y él también fue bautizado. Y a él también le dice que su misión y su llamado es exhortar y fortalecer a la iglesia, porque la manera de que la iglesia crezca es que la iglesia esté fuerte. Y para que la iglesia esté fuerte es necesario que estemos fuertes sus miembros, porque si estamos débiles y si somos flojos espiritualmente, la iglesia se paralizaría. Entonces por eso era tan importante exhortar, pedirle a las personas, rogarles que hicieran algo determinado o que dejaran de hacer algunas otras cosas, eso es exhortar, para que la iglesia pudiera crecer. Vamos a leer los versículos 6 y 7 de lo que el Señor le dice a Joseph Knight. Le dice en el 6: He aquí, por estas palabras te manifiesto a ti, Joseph Knight, que has de tomar tu cruz, para lo cual debes orar vocalmente ante el mundo, así como en secreto, y con tu familia, y entre tus amigos, y en todo lugar. Y aquí tú debes unirte a la iglesia verdadera y dejar que tus palabras sean de exhortación continuamente, para que reciban la recompensa del obrero. Amén. Vale. Vamos a empezar por lo de has de tomar tu cruz. Cuando el Señor Jesucristo dijo toma tu cruz y sígueme, ¿nos hemos preguntado alguna vez a qué se refería? Porque no creo que se refiriera a que tomáramos una cruz y cargáramos con ella en la espalda, ¿no? La cruz que nosotros tomamos sobre nosotros es una cruz invisible, pero que a veces puede ser muy pesada y a veces puede ser muy dura de llevar esa cruz. Y vamos a ver aquí con algunos ejemplos lo que significa tomar la cruz. La cruz de una persona puede ser, por ejemplo, contenerse para no hacer algo malo a lo que tiene tendencia a hacer. Es decir, si a lo mejor una persona tiene tendencia a fumar, o una persona tiene tendencia a beber, o una persona tiene tendencia a no cumplir con la ley de castidad, pues tomar su cruz es dejar de hacer esas cosas a las que tiene tendencia. O sea, de alguna forma, frenar sus tentaciones. Eso sería su cruz, ¿no? El dejar de hacer esas cosas malas. Para otras personas, tomar su cruz puede significar esforzarse por hacer aquello que preferiría no hacer. Por ejemplo, las visitas de administración. A lo mejor hay personas a las que les cuesta trabajo. Bueno, ahora no podemos visitar a nadie, pero cuando se pueda, pues a lo mejor estamos en nuestra casa calenticas en invierno o con el aire acondicionado en verano y con este calor salir ahora a visitar, o con este frío salir ahora a visitar, o ahora que estoy aquí tan a gusto en mi casa o que había pensado ir al cine, cualquier cosa, ¿no? Entonces, hay cosas que preferiríamos no tener que hacer. Pues esa es tomar nuestra cruz también. Hacer aquellas cosas que aunque no nos apetezca, hacerlas. Es tomar nuestras debilidades y cargarlas sobre nosotros y convertirlas en fortaleza. Eso podría ser también tomar la cruz. Otra cruz puede ser, para algunos, tener tendencia al mal. Y para otros puede ser indiferencia a guardar algunos mandamientos y ignorar, o sea, de forma descuidada cumplir con algunos mandamientos, y en cambio para otros ser muy riguroso hasta llegar a un extremo, a lo mejor puritano, ¿no? Uno no me importa mucho, pero este lo cumplo que hasta me paso ya de cumplimiento. Y para otros puede, como hemos dicho, podría ser la tendencia a hacer el mal, pues a gruñir, a ser una persona con ira, a criticar, y todas esas cosas, si las refrenas y cargas con esa debilidad, pues estás cargando con tu cruz. Esa puede ser la cruz de algunas personas. Y esto de algunos mandamientos, no cumplirlos con indiferencia, y en cambio otros con rigor puritano, decía el profeta. Claro, yo me acordé en este caso en un barrio que estaba aquí de la comunidad autónoma hace muchos años, y se estaba hablando de comer o no comer carne. Lo que dicen las escrituras es que se debe de comer con prudencia.
Y bueno, pues la persona que estaba hablando en esa clase, pues decía que esa persona, lo perfeccionaba ese mandamiento y no comía ninguna. No comía carne con prudencia, sino que no comía ninguna. Y que entonces había ido una segunda milla con el mandamiento, con lo cual lo cumplía de forma más perfecta que la gente que tomaba poca carne. Vamos a ver, eso no lo pone en ninguna parte. El Señor lo que dice es que se coma con prudencia y en épocas de escasez. Me imagino que sea también cuando haga frío, y depende de dónde vivas. Pero no significa que una persona cumpla ese mandamiento muy bien, muy bien, muy bien, que digas que no voy a comer nada de carne, ni jamón yo siquiera. Entonces, claro, me parece muy bien que cada persona lo haga como quiera, pero no pensar que lo está haciendo mejor que nadie porque ha elegido esa opción, ¿vale? Porque los demás están también cumpliendo con el mandamiento como lo manda el Señor. Y a mí no me gusta la carne, solamente como pollo, pero no me pareció bien en aquel momento y bueno, pues como no he dicho quién es, pues aquí lo digo para poner un ejemplo de esto, ¿no? Los mandamientos hay que cumplirlos tal y como el Señor los dice. Y nunca somos exagerados con la palabra de sabiduría, por ejemplo, en el tema de no beber alcohol, si no bebo nada de alcohol. Ahora voy a decir, bueno, pues un chupito, no, nada. Y eso no es ser exagerado, eso es lo que pide el Señor. Pero hay otras cosas que ha sido específico. Tomar con moderación. Y nosotros no podemos añadir más letras a ese mandamiento. Bueno, me he ido de tema, perdón. Las tres secciones siguientes, la sección 24, 25 y 26, se dieron para fortalecer, animar e instruir a los líderes de la Iglesia debido a que tuvieron que aislarse durante un tiempo precisamente debido a la persecución que estaban sufriendo, ¿no? Entonces, parcialmente, algunos tuvieron que aislarse. En este caso, José Smith había ido durante gran parte del mes de abril, la pasó en casa de los Whitmer. Aprovechó cuando fue allí también para visitar a algunas personas que ya estaban preparadas para el bautismo y entonces pues él fue a visitarlos y se quedaba en casa de los Knight en Colesville. Y allí pues habían preparado una represa en el río para todas esas personas que estaban esperando ser bautizadas, bautizarlas al día siguiente, que era domingo. Pero cuando llegaron durante la noche, habían los que perseguían a la iglesia, pues destrozaron esa represa que habían preparado y entonces tuvieron que arreglarla otra vez y pudieron hacer los bautismos. Y al final se bautizaron allí 13 personas. Entonces, esta revelación, como hemos dicho, era para animar, fortalecer e instruir a estos líderes, ¿no? Porque como estaban sufriendo tantas persecuciones, pues necesitaban que alguien les diera fortaleza y que los animara. Y lo hizo el Señor con estas revelaciones que dio en estas secciones. Pues cuando acabaron de bautizar a estas personas, a estas 13 personas, entre las que se encontraba Emma, pues iban a disponerse para hacerse las confirmaciones, pero en ese momento fueron y detuvieron a José Smith. Lo detuvieron, lo acusaban de agitador público y claro, fue una acusación falsa, pero se lo llevaron detenido y bueno, después pasó por un juicio en el que se le declaró inocente y fue absuelto. Pero apenas fue absuelto cuando otra vez lo detuvieron por otra acusación falsa. 2 veces seguidas, por acusaciones falsas, fue detenido. Pues imaginaos de todas formas todo este contexto de sufrimiento, de persecuciones, de acoso, de trabajo, de no saber si voy a poder hacerlo y yo cómo voy a hacer esto. Fijaos el José Smith como lo recordaba. José, acerca de esa época de pruebas, dijo: a pesar de toda la furia de nuestros enemigos, recibimos gran consuelo y paz. Y ocurrieron muchas cosas que fortalecieron nuestra fe y nos animaron el corazón. Eso es querer ver lo bueno en lo malo. O sea, cuando uno es capaz de decir eso después de haber sufrido tanto, es porque no ha decaído en su fe y porque se ha mantenido firme al Señor. Y de Él tenemos que aprender eso, ¿no? Tenemos que aprender que si somos pacientes en nuestras aflicciones, el Señor va a estar con nosotros
igual que estuvo con José Smith y que estuvo con Oliverio y con las personas que en aquel momento estaban sufriendo. Pero para eso tenemos que ser pacientes en nuestras aflicciones. Cuando decimos soportar nuestras aflicciones, da la sensación de decir soportar nuestras aflicciones que estamos diciendo, te tienes que aguantar con las aflicciones que tienes. Pero en realidad, soportar las aflicciones es mantenernos fieles a pesar de ellas. Eso es soportar las aflicciones. A pesar de nuestras pruebas, de nuestras debilidades, de nuestros agobios, de que lo estemos pasando mal, de que tengamos problemas, si no decae nuestra fe, nosotros podemos soportarlas, porque estará el Señor con nosotros. Y Él nos va a dar la fuerza que necesitamos para llevar esas pruebas adelante y esos sufrimientos. Pues con todo esto de las persecuciones, de las detenciones, de sus juicios, José Smith no es que había perdido tiempo, pero se le había escapado mucho tiempo, que él necesitaba ese tiempo pues para preparar sus terrenos, para atender su granja, porque él tenía una familia que mantener. Y todo ese tiempo que había perdido le había quitado oportunidad de trabajar en su granja y también de trabajar, porque su responsabilidad principal, por supuesto, mantener a su familia, pero también dirigir la iglesia del Señor y llevarla para adelante. Entonces todo ese tiempo que se gastaron en esas persecuciones, en los juicios, pues es un tiempo que luego a él le faltaba. Entonces en la sección 24 no se sabe exactamente qué pregunta es la que hizo José Smith al Señor para que el Señor le diera esta revelación, pero en ella José Smith y Oliverio se le dio instrucciones con respecto a sus responsabilidades. Vamos a leer en esta sección el versículo 3. En la 24, el versículo 3. Le dice a José Smith, magnifica tu oficio y después de sembrar y asegurar tus campos, ve prestamente a la iglesia que está en Colesville y te sustentarán y los bendeciré espiritual y temporalmente. El consuelo que aquí recibe José es que aunque él tenía que hacer todo lo posible, porque ya le dice que después de sembrar y asegurar en su campo, que fuese a Colesville y que allí a él lo mantendrían materialmente, porque el Señor así se lo mandaba a los miembros de la iglesia allí. De otra manera, José Smith no hubiera podido hacer toda la obra que hizo en la iglesia si hubiera tenido que estar trabajando en la granja, ¿no? Entonces, pues el Señor pues, le dijo eso, que magnificar su oficio y que sembrara, asegurara sus campos, pero que luego tenía que encargarse de seguir dirigiendo la iglesia y que le mantendrían los miembros de Colesville. Aunque la tarea principal de José Smith era una tarea espiritual, el Señor le dijo que de momento dependiera de la iglesia. Toda esta persecución que empezó cuando restauraron la iglesia el 6 de abril de 1830 continuó durante todo el verano de ese año, durante el verano de 1830. En Colesville hicieron estos bautismos que hemos visto antes en junio, los de la represa, que entre ellos estaba Emma, pero hasta agosto ella no pudo ser confirmada debido a la gran persecución que había a los miembros de la iglesia. Entonces durante ese tiempo pues ella pues también se sentía mal, porque decía, bueno, ¿y si mi marido va a tener que salir? Pues ¿de qué vamos a vivir? Si no atiende la granja, y cuando él se vaya a predicar, yo me tengo que ir con él en su viaje, yo me tengo que quedar, yo qué tengo que hacer. Ella tenía también sus movidas, ¿no?, mentales. Y entonces el Señor, de alguna forma, entre el espacio de tiempo que hay entre que se bautizó y se confirmó, pues dio para ella, a través de José Smith, la revelación que se encuentra en la sección 25 de Doctrinas y Convenios, que es una sección preciosa. En esta sección 25, el Señor ofrece consuelo a Emma y la instruye con respecto a lo que tiene que hacer con su familia y sus responsabilidades también en la iglesia. La vida de Emma no fue una vida fácil. Los primeros 3 años de casadas con el profeta fueron años llenos de pruebas, de dolor, de persecución, que ella sufrió a la vez que lo sufría
que lo sufría su marido. Después de casarse, Moroni le comunicó a José que era el momento de ir a obtener ya las planchas. O sea, que fue recién casado y ya empezamos con el lío. Y ella le acompañó en la carreta al Cerro de Cumora para recoger esas planchas y llevarlas en la carreta. En ese momento ella estaba acompañando a su esposo. Cuando ella lo acompañó a recoger las planchas, a él le perseguían para robárselas porque se había corrido la voz del libro de oro y toda esa historia. Entonces, pues ella sufrió esa persecución con él y ese acoso de querer robarle las planchas. Y debido a eso, ellos tuvieron que mudarse de casa, a pesar de tener pocos recursos, tuvieron que mudarse para escapar de alguna forma de todas esas persecuciones que estaban teniendo al principio. Ella sirvió también como escribiente a su esposo. Fue la primera escribiente que él tuvo hasta que apareció Oliverio Cowdery. Y aunque fue su escribiente, ella no vio las planchas, porque él tenía las planchas cubiertas con una tela. Él por su lado levantaba la tela para poder traducir, pero ella no las veía. Y yo pienso muchas veces, yo no sé si yo hubiera aguantado estar ahí y no hacer así corriendo y levantar la tela de la curiosidad inmensa, ¿no? Porque ella estaba convencida de que su marido tenía las planchas, había ido con él a recogerlas y veía ahí el bulto debajo de una tela. Pero yo qué sé, ver el brillo, no sé, ¿no? Admiro mucho la integridad y la dignidad de esa mujer, de que su esposo le había dicho que el Señor le había mandado, que no podía mostrarlas a nadie, y ella ahí estar aguantando sin mirarlas. Emma, además de todo esto, cuando tuvo su primer bebé, Aldine murió y ella cayó gravemente enferma, pero a pesar de estar gravemente enferma, cuando su esposo perdió el don de traducir porque se habían perdido las 116 páginas, pues ella fue su mayor apoyo y su mayor consuelo en esos momentos difíciles del profeta. El mismo día, acabamos de ver que el mismo día que ella se bautizó, su marido fue detenido. Entonces yo creo que sin duda alguna esta mujer se merecía esta revelación que el Señor había dado para consolarla y para darle algunas asignaciones. Yo admiro profundamente a Emma por todo lo que he leído de ella. Su suegra, la madre del profeta, dijo de ella: nunca he visto una mujer que soportara toda especie de fatiga y tribulaciones de mes en mes, de año en año, con el valor y el celo y la paciencia inquebrantables como ella lo había hecho, pues sé muy bien lo que ha tenido que soportar. Ha hecho frente a las tormentas de las persecuciones y ha soportado la ira de hombres y demonios, algo que habría destruido a cualquier otra mujer. Su suegra la admiraba poderosamente, porque ella entendía que cualquier otra mujer se hubiera destruido con todo ese sufrimiento inmenso que tuvo que pasar Emma. Y yo pues me siento agradecida a ella, a todo su trabajo, y quiero pedirle disculpas también, porque recuerdo que al principio de bautizarme, pues claro, te gusta enterarte de chismerío, de las escrituras, de los personajes. Y recuerdo que entonces los jóvenes me comentaban, los que ya llevaban más tiempo en la iglesia, que ella pues al final abandonó la iglesia porque quería que su hijo fuera profeta, porque pensaba que si era el hijo del profeta, pues tenía que ser el profeta él. Y como no fue así, porque no es la manera en la que lo hace el Señor, pues ella se alejó de la iglesia y creo que fundaron otra iglesia. Y mucha gente dice, pues esta ya está condenada. ¿Pero quiénes somos nosotros para condenar a nadie? Nosotros no sabemos cómo estaba su corazón en el momento que pasaron aquellas cosas, ni cómo estuvo su corazón después. No sabemos si se arrepintió. Yo estoy segura de que sí. Y también estoy segura de que el Señor la habrá perdonado. Y también estoy segura de que su arrepentimiento le permitirá estar de nuevo con su esposo en las eternidades. En la sección 25
En los versículos del 3 y 4 leemos sobre lo que el Señor le dice a Emma. Le dice en el 3, «He aquí, tus pecados te son perdonados, y eres una dama elegida a quien he llamado». Sin duda, fue una mujer escogida entre todas las mujeres que habían en aquel momento en la iglesia. Fue elegida por el Señor para ser la esposa del profeta, para apoyarlo, para sustentarlo, para consolarlo y para más cosas, que ahora vamos a ver qué más cosas hizo ella. Y dice en el versículo 4, «No murmures a causa de las cosas que no has visto, porque se han retenido de ti y del mundo para mi sabio propósito en un tiempo futuro». Y le dice, «Y el oficio de tu llamamiento consistirá en ser un consuelo para mi siervo José Smith, hijo, tu marido, en sus tribulaciones, con palabras consoladoras, con el espíritu de mansedumbre». Me llama la atención cuando le dice en el versículo 4, no murmures a causa de las cosas que no has visto. ¿Sobre qué murmuraba Emma? Pues según el profeta Joseph Fielding Smith dijo que Emma era un ser humano y que tenía muchas de las debilidades que tenemos los seres humanos y muchas de nuestras características, porque es que era una persona igual que nosotros. Por ser la esposa del profeta, ella pensaba, como seguramente pensaríamos muchas, que tenía derecho a algunos favores particulares. A ella le resultaba muy difícil entender por qué no podía ver las planchas. Y si habían tenido ese privilegio otros, ¿por qué ella no podía tener también el privilegio de verlas? Esos pensamientos tan humanos fueron los que hicieron a Emma murmurar. Y yo la comprendo, porque estás ahí sufriendo diariamente, viendo a tu esposo sufrir, consolándolo, encargándote de todo. Y yo no creo que ella no tuviera un testimonio de las planchas, estoy convencida de que sí que lo tenía y sabía que estaban ahí, pero está en la naturaleza humana y a lo mejor más en la de la mujer, la curiosidad, ¿no? el querer mirar. Entonces, pues por eso que ella había murmurado, el Señor le dijo, no murmures por lo que no puedas ver, porque ya llegaría el momento si llegaba. Pues vamos a ver el llamamiento que el Señor le dio a Emma Smith como una señora escogida, ¿vale? Estos son los llamamientos de una señora escogida. Ser un consuelo para su esposo, eso es válido para todas las mujeres que están casadas. Explicar las Escrituras, ella tenía el privilegio de explicar las Escrituras en la iglesia. Exhortar a la iglesia mediante el Espíritu Santo, dedicar tiempo para escribir y para aprender. Otro de su llamamiento era dejar las cosas del mundo y buscar las de otro mejor. Es el consejo también que le da el Señor, que no se preocupe por las cosas materiales y que se preocupe más por las cosas espirituales. Y también le dijo que acompañara a sus maridos, que era otra de las cosas que ella estaba inquieta porque no sabía qué tendría que hacer cuando él viajara. Entonces el Señor le dice que debe acompañar a su marido en sus viajes. En los versículos 11 y 12, el Señor le da una asignación especial a Emma. Y le dice, y también te será concedido hacer una selección de himnos sagrados, de acuerdo con lo que te sea indicado, para el uso de mi iglesia, lo cual es de mi agrado. Y le dice en el 11, porque mi alma se deleita en el canto del corazón. Sí, la canción de los justos es una oración para mí, y será contestada con una bendición sobre su cabeza, sobre la cabeza de los justos. Me encanta ese versículo, que la oración de los santos es como una oración para mí. Los himnos, para mí, no concibo la iglesia sin los himnos. La forma más rápida en la que yo puedo atraer hacia mí el espíritu es escuchando himnos o cantando himnos. La letra de los himnos, la música de los himnos nos acercan al Señor, nos acercan al espíritu. Las letras de los himnos, cuando cantamos tenemos que estar meditando a la vez sobre lo que estamos cantando, sobre lo que dice la letra, porque son enseñanzas del Evangelio. El Señor nos habla
también a través de los himnos. Yo he experimentado eso. A mí me llenan de gozo, me encantan todos. En los de la primaria todos los himnos me encantan. Y me siento muy agradecida por la selección de himnos que hizo Emma de otras iglesias cristianas para el primer himnario, que muchos se conservan en nuestro himnario actual. Gracias, Emma, por esa maravillosa selección de himnos que hiciste. Cuando oramos, fijándonos bien en la letra, es como si estuviéramos, cuando cantamos, perdón, es como si estuviéramos orando al Señor. Porque es que en todos los himnos se hablan de él. Yo tengo muchísimos favoritos, me gustan todos mucho, pero el himno de ¿Dónde hallo el solaz? Para mí eso siempre ha sido como un himno de pedir al Señor consuelo. Pues dice, ¿dónde hallo el solaz? ¿Dónde el alivio? Cuando mi llanto nadie puede calmar. ¿Quién puede comprender? Nuestro Señor. Él siempre da la paz, dice el himno. Y es como si estuviéramos orando al Señor. A mí me encanta. El asombro me da, el amor que me da Jesús, es como un testimonio de Jesucristo cuando lo cantas, porque es maravilloso, es asombroso el amor que nos da Jesús. Y todas esas palabras maravillosas están encerradas en los himnos. Y es muy importante que cantemos, que nos sepamos los himnos de memoria, todos los que podamos, porque en cada momento podemos recurrir a un himno determinado para que nos ayude y para que nos fortalezca. Así que poneros la meta de aprenderos un himno que para vosotros os guste, sea importante y os eleve. Y así tendréis esa herramienta cada vez que os sintáis un poco debilitadas y debilitados. En la sección 26 habla de la ley de común acuerdo, y esto hace referencia a los miembros de la Iglesia cuando utilizan su libre albedrío para expresar si van a apoyar o no a una persona que ha sido llamada por Dios para ocupar un cargo en la Iglesia o a un hombre que ha sido ordenado al sacerdocio. En estos casos, nosotros con nuestro libre albedrío levantamos la mano en señal de apoyo o la levantamos en señal de no apoyo, de que no apoyamos a esa persona. Pero no es una votación. O sea, que levantar la mano derecha en señal de apoyo no es de a ver quién está a favor y votos en contra, venga, pues gana este porque tiene más a favor que en contra. No, levantar la mano es en señal de apoyo, no es una votación para ver, a ver si yo lo voto para ese llamamiento. Eso lo tenemos que tener claro, ¿vale? Y además, levantar la mano en contra no se debe de hacer porque una persona te caiga mal. Pues yo creo que esa persona no va a hacer ese llamamiento bien, yo voy a votar que no, porque ese yo creo que no lo va a hacer bien. O es que me cae fatal, o es que hace tiempo tuve un problema con esa persona. Estaríamos, yo creo que cometiendo una cosa mala, si estamos levantando la mano en contra por esa razón. La única razón por la que se puede levantar la mano en contra, es decir, no voy a apoyar a esta persona, es porque sepamos algo que hace que esa persona no sea digna de recibir ese llamamiento. Es decir, que haya cometido alguna transgresión que lo incapacite para tener llamamiento. En ese caso, se levantaría la mano en contra y lo que pasaría después es que el obispo la llamaría a esa persona a decir a ver por qué has levantado la mano, y si le dice, pues mira, es que sé esta cosa y el obispo considera que por eso no debe de tener llamamiento, pues no se lo darían. Pero si es por una chorrada campestre, de estas de, pues mira, es que me cae fatal y no lo soporto y si lo tengo que ir a hablar todos los domingos no voy a poder. Que tampoco deberíamos de pensar jamás eso. Pero no se tendría en cuenta nuestro levantamiento negativo si es por esa razón, ¿no? Entonces, por favor, seamos responsables, porque levantar la mano en señal de apoyo significa eso, que vamos a apoyar a esa persona. No es levantar por levantar. Meditemos bien y levantemos la mano y cumplamos luego con apoyar a esa persona. Que apoyarla es ayudarle en su llamamiento en lo que nosotros podamos, orar por ella para que esté fuerte y este tipo de cosas, ¿no? Y a eso se refiere lo de la ley de común acuerdo. No es votar si nos gusta la persona o si no nos gusta la persona. Es usar mi libre albedrío para decir, pues yo lo voy a apoyar. Y por eso levanto mi mano, ¿vale? Y bueno, quería hacer referencia al título de la clase por último, aunque ya lo dije al principio.
La clase de hoy se llama Fortalecer la Iglesia. ¿Y cómo se hace eso de fortalecer la Iglesia? En octubre de 2018, Bonnie Cordon dio un discurso en La Liaona y el discurso se llama Llegar a ser un pastor. El discurso lo que nos relata, por ejemplo, es cuando Pedro el apóstol, que era pescador, se convirtió en pastor cuando el Señor le dijo, apacienta mis rebaños, y él aceptó apacentar sus rebaños, ser pastor, a pesar de ser pescador. Se convirtió en pescador de hombres. El Señor le dijo que apacentara sus ovejas. Centrándonos en lo que son las ovejas, el Señor deseaba que Pedro, cuando el Señor ya no estuviera en la tierra, hiciera con sus ovejas y las cuidara como si el Señor mismo estuviera en la tierra cuidándolas. Y el Señor lo que hacía con sus ovejas es que las conocía y las tenía contadas. Aunque cuando vemos un rebaño de ovejas todas parecen iguales, pues Él distinguía a cada una de ellas, conoce sus ovejas y las tiene contadas. Cuando las guarda luego en el redil, las cuenta y si falta alguna, va a buscarla. ¿Vale? Entonces esto es lo que el Señor hacía y Él lo que le pidió a Pedro que hiciera también, que cuidara de sus ovejas, que las conociera y que las contara, que las tuviera también contadas. El profeta Nelson nos extendió esta misma invitación, una invitación semejante a nosotros, que apacentáramos a sus ovejas, pero de una manera más santa, a través de la administración. ¿Y cómo llegamos a ser los pastores que nuestro Señor desea que seamos? Pues la forma correcta de ser los pastores que el Señor quiere que seamos es imitar a Jesucristo, imitarle a Él como pastor. Y debemos de conocer a las personas específicas que nos han asignado para ministrar y tenerlas contadas. Tenerlas contadas nos parecía, bueno, pues yo tengo 3. No. Tenerlas contadas significa tenerlas contadas en el redil. Asegurarnos de que están bien, de que están fuertes, de que están acudiendo a la iglesia. No es por un número, no es contarlas por tener un número. No, las personas no son números, sino para echarlas en falta cuando no las veamos. Y sobre todo, lo que tenemos que hacer como buenos pastores es asegurarnos de que esas personas están cuidadas, que están dentro del redil de Dios y que están sintiendo el amor del Salvador. Esa es nuestra misión como pastores, que vamos a fortalecer la iglesia. Fortalecemos la iglesia al fortalecer a sus miembros. Y cada persona en la iglesia tiene unos miembros asignados para encargarse de cuidarlos, de mimarlos y para asegurarse de que están en el redil y que están recibiendo el amor del Señor. Espero que todos lo estemos haciendo, porque es una forma de cuidar de los que están bautizados y es una manera de hacer que la iglesia llegue a todo el mundo. No nos tenemos que preocupar solo por los que están en las antípodas, sino también por los que tenemos alrededor y que son nuestra misión cuidar. Pues yo sé que está en la Iglesia de Jesucristo y sé que estas palabras que estamos estudiando en Doctrinas y Convenios son la voz del Señor, son respuestas a oraciones. Y el Señor las respondía con estas revelaciones. Yo sé que a través del estudio de ellas aprenderemos muchísimo y nos acercaremos muchísimo más al Señor. Os quiero a todos mucho y deseo que tengáis una feliz semana. En el nombre de Jesucristo, amén.